Hay un nombre que los demonios no resisten. No es el de un ángel, no es el de un profeta, es el de una mujer, María. El padre Gabriel Amort, exorcista del Vaticano, lo decía sin dudar. Después de Jesús, el enemigo le teme más a ella que a nadie. ¿Por qué? Porque es humilde, porque dijo sí, porque nunca pecó, y porque en cada alma que le pertenece, María aplasta la cabeza del mal. María es madre de la Iglesia, y como madre protege, guía y pelea por sus hijos. Si hoy tú estás en batalla, refúgiate en ella. No hay tiniebla que resista cuando un alma abre su corazón a María. Y haz la oración que te dejo en la descripción. ¿Sabías que existe una oración que ha derribado imperios, convertido miles de almas y hecho temblar al infierno? No es un mito, es real, y fue entregada directamente por la Virgen María, en una aparición que cambió la historia para siempre. Año 1208. Europa está envuelta en tinieblas. Una herejía llamada el catarismo se extiende como peste. Niegan los sacramentos, desprecian la cruz y dicen que el cuerpo humano es una cárcel del alma. La Iglesia lucha por defender la verdad, pero parece que todo está perdido. Ese hombre era Santo Domingo de Guzmán. Durante días, oró y ayunó pidiendo a Dios un arma para luchar. Y fue entonces cuando la Virgen María se le apareció. Con una luz que no era de este mundo le dijo: Domingo, si quieres salvar almas no lo lograrás solo con palabras. Usa mi rosario. Es el arma que el cielo entrega para derrotar al infierno. Y así nació el rosario, una cadena de Ave Marías que no repite palabras, sino que medita los misterios de Cristo. Cada cuenta, una bala contra el mal. Cada Ave María, un suspiro del alma a la Reina del Cielo. Cada rosario, una escuela de fe, humildad y redención. Con él, Santo Domingo convirtió ciudades enteras. Los demonios huían, los corazones endurecidos se quebraban, y donde había oscuridad, empezó a brillar la luz. Hoy el mundo está de nuevo en guerra espiritual. La confusión reina. El mal se disfraza de libertad, pero el cielo no. Ha cambiado de estrategia. Reza el rosario, porque no es solo una oración. Es un escudo, es una espada, es la voz de María guiándote directo al corazón de Jesús. ¿Sabías que el rosario sí tiene raíces en la Biblia? Aunque muchos dicen que no. El Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en el Evangelio. Es una oración fundamental en el cristianismo y se utiliza en muchas prácticas devocionales, incluido el rosario. El Ave María se compone de dos partes tomadas del Evangelio de Lucas. La primera parte son las palabras del arcángel Gabriel a María en la Anunciación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La segunda parte son las palabras de Isabel a María en la Visitación. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. La tercera parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es una petición eclesial. El Gloria es una doxología, una breve himno de alabanza a Dios. La oración expresa la glorificación de Dios que es uno y trino. El rosario invita a la contemplación de los misterios de la vida de Jesús y María. Estos misterios se dividen tradicionalmente en 4 series: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La meditación de estos misterios ayuda a los fieles a reflexionar sobre los eventos clave de la vida de Cristo y su significado para la salvación. El rosario no es una invención, es una oración que nace de la Biblia y nos lleva a contemplar el rostro de Jesús con los ojos de María. ¿Y tú? ¿Ya lo rezaste hoy? Este es el poder del Santo Rosario. Esto es más fuerte que la bomba atómica y no es una metáfora, es una realidad. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica a 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Cuando se lanza la bomba atómica a Hiroshima, a 800 metros del lugar del epicentro, del punto cero donde estalló la bomba atómica, había un convento de sacerdotes jesuitas, 4 sacerdotes. En 1,5 kilómetros a la redonda del epicentro no quedó una sola persona viva y no quedó una sola construcción en pie.
todas cayeron. Murieron calcinadas la inmensa mayoría. Pues había 4 sacerdotes jesuitas. El padre Hubert Schiffer, sacerdote alemán, estaba allí y cuenta este sacerdote que cuando sintieron el estruendo de la bomba fueron tirados contra las paredes y que sin embargo se levantaron ilesos. Los 4 sacerdotes se levantaron ilesos. Se levantaron, salieron, vieron todo en ruinas. 4 sacerdotes que después 200 médicos estuvieron analizando durante los próximos años en que estuvieron vivos para ver si había efectos posteriores de la radiación, si no habían muerto por el impacto, tal vez la radiación les iba a matar. Los 4 sacerdotes mueren ancianos, los 4 sacerdotes mueren completamente ilesos de radiación. Después de 200 estudios posteriores se detectó que no tenían un ápice de radiación dentro de ellos. Los 4 sacerdotes dicen en un testimonio, especialmente el padre Schiffer, le voy a leer textualmente sus palabras. Cuando le preguntaron, padre, ¿por qué no les pasó nada a ustedes? El padre Schiffer contestó: creemos que sobrevivimos porque como misioneros vivíamos el mensaje de Nuestra Señora de Fátima y por eso orábamos el rosario todos los días. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, 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 Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén.
¿Sabías que un papa prisionero invocó a la Virgen y un imperio cayó? En 1809, Napoleón Bonaparte secuestró al Papa Pío VII y lo tuvo cautivo durante 5 años en Francia. El Papa no tenía armas, pero tenía a María. Desde su prisión en Fontainebleau rezó con fe: auxilio de los cristianos, socórrenos. Y la historia cambió. Napoleón cayó. Y el 24 de mayo de 1815, el Papa volvió libre a Roma. Ese mismo día, instituyó la fiesta de María Auxiliadora. Más tarde, San Juan Bosco la llamaría la Virgen de los tiempos difíciles, y le construiría un templo en Turín, como madre de todos los jóvenes. Hoy, millones de fieles la invocan así: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Cuando no tengas fuerza, cuando todo parezca perdido, acuérdate, ella nunca abandona a quien la llama. Amén. Don Bosco tuvo un sueño profético que reveló el futuro de la iglesia: una feroz batalla en el mar, una nave en peligro y 2 misteriosas columnas que la salvarían. Pero, ¿qué significa esta visión? El 30 de mayo de 1862, San Juan Bosco contó una visión sorprendente. Vio un inmenso mar agitado por la tormenta. En medio de las olas, una gran nave, la iglesia, era atacada por barcos enemigos armados con cañones, fusiles y libros que intentaban hundirla. A su alrededor, pequeñas naves intentaban defenderla, pero la batalla era feroz. Entonces, en el horizonte aparecieron 2 enormes columnas. En la primera, la Virgen con la inscripción Auxilio de los cristianos. En la segunda, una gran hostia con las palabras Salvación de los que creen. El Papa, capitán de la nave, intentó dirigirla hacia las columnas mientras los enemigos redoblaban sus ataques. Pero cuanto más se acercaba, más fuerte era la batalla. De repente, el Papa cayó herido. Luego, fue atacado de nuevo y murió. Parecía el fin, pero en ese momento, un nuevo Papa fue elegido y logró anclar la nave a las 2 columnas. En ese instante, los enemigos huyeron y la tormenta se calmó. La iglesia había resistido. Don Bosco explicó que las 2 columnas representan la Eucaristía y la Virgen María, los pilares que sostienen nuestra fe en tiempos de crisis. ¿Y tú, estás anclado a ellas? ¿Sabías que hay una advocación de la Virgen que ha sido invocada en guerras, persecuciones y momentos imposibles? Su nombre es María Auxiliadora. Y si alguna vez sentiste que no podías más, este relato es para ti. Quédate hasta el final y deja que ella te muestre cómo nunca lucha sola quien lucha con fe. María Auxiliadora no es un invento moderno. Su título fue proclamado por el pueblo cristiano desde los primeros siglos, especialmente cuando enfrentaban pruebas y persecuciones. Pero fue en el siglo XIX, en tiempos de Don Bosco, cuando su devoción se hizo aún más fuerte. Él dijo que los jóvenes y los pobres siempre encontrarían en ella una madre y una protectora. La imagen de María Auxiliadora no es la de una madre débil. Lleva corona, cetro y al niño Jesús en brazos. Es reina y madre, fuerte y dulce. Es aquella que intercede cuando ya no hay esperanza humana y abre caminos donde todo parece cerrado. Por eso, cuando alguien dice, María Auxiliadora, ruega por nosotros, no está repitiendo una fórmula. Está invocando un auxilio real. Desde familias en crisis hasta pueblos perseguidos, desde jóvenes sin rumbo hasta enfermos sin consuelo. Miles han experimentado el poder de su intercesión. María Auxiliadora no promete que no habrá batallas, pero sí promete que nunca estarás solo. Es la madre que pelea de rodillas, que intercede como reina y que te abraza como hija o hijo suyo. Cada 24 de mayo, millones la celebran, no como un recuerdo lejano, sino como una certeza viva. María Auxiliadora sigue actuando, sigue auxiliando y sigue respondiendo a quien la invoca con fe.
¿Estás pasando por algo difícil? Díselo a ella, porque quien confía en María jamás queda desamparado. ¿Sabías que a lo largo de la historia, la Virgen María se ha aparecido en diferentes partes del mundo, llevando mensajes de fe, esperanza y conversión? Hoy te presentaré las 14 apariciones marianas más impactantes, algunas aprobadas por la Iglesia Católica, otras profundamente veneradas por millones. 1. Nuestra Señora de Guadalupe, México, 1531, la más importante de América. María se apareció al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Dejó su imagen grabada en la tilma y pidió un templo. Hasta hoy, su imagen sigue siendo un misterio científico. Se le conoce como la patrona de América. 2. Nuestra Señora de Lourdes, Francia, 1858. Se le apareció a una joven humilde llamada Bernardita en una gruta. María reveló su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. De ese lugar brotó agua con propiedades milagrosas que ha sanado a miles. 3. Nuestra Señora de Fátima, Portugal, 1917. A 3 pastorcitos les reveló secretos proféticos sobre guerras, la conversión de Rusia y el atentado al Papa. También mostró visiones del infierno y pidió rezar el rosario cada día. El milagro del sol fue visto por 70,000 personas. 4. La Medalla Milagrosa, París, Francia, 1830, Santa Catalina. Labouré vio a María en la capilla de las Hijas de la Caridad. Ella pidió una medalla con su imagen y la inscripción: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros». Millones la usan en todo el mundo. 5. Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, España. Es considerada la primera aparición mariana de la historia. María, aún viva, se apareció al apóstol Santiago sobre un pilar. Desde entonces, ese pilar es símbolo de fortaleza y fe para España y América. 6. Nuestra Señora de Laus, Francia, 1664. A una joven llamada Benoît Rencurel, María le habló durante años, llamando a la conversión de los pecadores y a la reconciliación por medio de la confesión. Fue reconocida oficialmente por la Iglesia en 2008. 7. Nuestra Señora de Pontmain, Francia, 1871. Apareció en el cielo a varios niños durante la Guerra Franco-Prusiana. Su mensaje fue de esperanza. Pero rezad, hijos míos. Dios os escuchará dentro de poco. Mi hijo se deja tocar. 8. Nuestra Señora de Częstochowa, Polonia. Una imagen milagrosa de la Virgen con el Niño Jesús, conocida como la Virgen Negra. No es una aparición, pero su devoción es tan poderosa que ha protegido a Polonia en guerras e invasiones. Juan Pablo II era profundamente devoto de ella. 9. Nuestra Señora de Aparecida, Brasil, 1717. Pescadores encontraron su imagen en 2 partes dentro del río Paraíba. Luego de sacarla, comenzaron a pescar abundantemente. Hoy es la patrona de Brasil y centro de una de las peregrinaciones más grandes del mundo. 10. Nuestra Señora de Knock, Irlanda, 1879. En el muro de una iglesia rural, varios testigos vieron a la Virgen María acompañada de San José, San Juan Evangelista y un altar con un cordero. No habló, pero su presencia trajo paz a una nación sufrida. 11. Nuestra Señora de Banneux, Bélgica, 1933. A Mariette Beko, una niña de 11 años, María se presentó como la Virgen de los pobres, pidiendo oración, fe y confianza en Dios. Prometió aliviar el sufrimiento de los enfermos. 12. Nuestra Señora de Beaurain, Bélgica, 1932. A 5 niños María se mostró con un corazón resplandeciente de oro. Les pidió amor, oración y conversión. Las apariciones fueron acompañadas de fenómenos inexplicables. 13. Nuestra Señora de Gieterswoud, Polonia, 1877. A 2 niñas, María se apareció más de 160 veces. Hablaba en su idioma local, lo que fortaleció la fe del pueblo polaco en tiempos de opresión. Es la única aparición aprobada oficialmente en Polonia. 14. Nuestra Señora de la Paz, El Salvador, siglo XVII. Aunque no está en el listado tradicional, es importante. Se dice que apareció en medio de una guerra civil entre indígenas y españoles,
logrando la paz entre ambos. Su imagen fue encontrada milagrosamente en un campo de batalla. Estas apariciones, aunque distintas en tiempo y lugar, comparten un mismo mensaje: fe, oración, conversión y amor al prójimo. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O una voz del cielo que sigue hablándonos? Personalmente, creo que cada una de estas manifestaciones ha tocado el corazón de millones, no solo por milagros visibles, sino por los frutos espirituales que han dejado. Porque cuando una madre habla, sus hijos escuchan. ¿Y tú, qué crees sobre estas apariciones marianas? Dicen que la encontraron sobre una piedra blanca, rodeada de luz y de música del cielo. Cada 9 de julio, Argentina celebra a Nuestra Señora de Itatí, patrona de Corrientes y Misiones. Su historia comenzó en las riberas del Paraná, cuando los franciscanos llevaron consigo una imagen de la Inmaculada Concepción. La colocaron en un oratorio humilde, pero pronto fue atacado y la Virgen desapareció. Días después, un grupo de indígenas la halló flotando en el río, sobre una piedra blanca, Itatí, en guaraní, envuelta en un resplandor celestial. A su alrededor sonaba una música hermosa, como si el cielo bajara a la tierra. Intentaron devolverla a su lugar, pero 2 veces regresó al mismo sitio. Y entonces comprendieron: la Virgen había elegido su lugar. Allí nació el pueblo de Nuestra Señora de Itatí, y allí comenzaron los prodigios. En Semana Santa de 1624, su rostro cambió, resplandecía de hermosura divina. La transfiguración duró días y volvió a repetirse con los años, siempre rodeada por aquel mismo canto celestial. Curaciones, conversiones y hasta un milagro de protección en 1748, cuando los avipones atacaban el pueblo y una grieta se abrió en la tierra, impidiendo su paso. El cielo había puesto su trono en las aguas del Paraná. Hoy su imagen, de rostro moreno y manto azul, reina en la Basílica de Itatí. Fue coronada en 1900 por mandato del Papa León XIII y en 1918 fue declarada patrona y protectora de 2 provincias argentinas. Y cada 9 de julio, miles caminan, oran y cantan, porque una madre que elige su sitio es una madre que nunca se va. Virgen de Itatí, Reina del Paraná, ruega por nosotros. Amén. El 2 de agosto, la iglesia celebra a Nuestra Señora de los Ángeles, cariñosamente llamada La Negrita. Su imagen fue hallada en 1635 por una humilde mujer llamada Juana Pereira, en un lugar conocido como Puebla de los Pardos, en Cartago. Era una figura diminuta de color negro, hecha de grafito, roca volcánica y jade, materiales cuya combinación aún hoy sigue siendo un misterio. Juana la llevó a su casa, pero al día siguiente, la imagen había desaparecido y volvió a aparecer sobre la misma roca donde fue encontrada por primera vez. Esto ocurrió varias veces, como si la Virgen estuviera indicando que ese era el lugar donde deseaba ser venerada. Allí se construyó primero una ermita y luego la imponente Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Desde entonces, millones de peregrinos caminan hasta su santuario cada año, llevando consigo promesas, dolores, esperanzas y un inmenso amor por la Madre de Dios. La Negrita es hoy patrona de Costa Rica, declarada oficialmente en 1824 y coronada por la Iglesia en 1926. Ella es símbolo de unidad, de mestizaje y de una fe que ha echado raíces profundas en el corazón de América. Nuestra Señora de los Ángeles, Reina de los humildes y consuelo del pueblo costarricense, ruega por nosotros. Amén. La Virgen de la Medalla Milagrosa, también conocida como Nuestra Señora de las Gracias de la Medalla Milagrosa, es una advocación mariana basada en las milagrosas apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré, una novicia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en París, Francia, en 1830. María le pidió que se acuñara una medalla, según la visión que ella estaba presenciando. El diseño incluye la imagen de la Virgen María de pie sobre un globo, aplastando una serpiente con sus pies, con las palabras: «Oh María, sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a ti. La medalla misma se convirtió en un símbolo de protección y gracia divina para los devotos. Cada año, el 27 de noviembre se celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, recordando la fecha de la segunda aparición. ¿Puede una niña campesina ser la mensajera de un milagro que desafía la ciencia? En 1858, en un humilde pueblo de Francia llamado Lourdes, una joven de apenas 14 años, Bernadette Soubirous, afirmó ver una señora vestida de blanco en una gruta. Esa aparición no era como cualquier otra. Era silenciosa, luminosa, y parecía venir de otro mundo. Bernadette no sabía quién era, pero la figura se le apareció 18 veces. Un día, la señora le dijo: «Ve y bebe del manantial». Pero no había manantial. Bernadette escarbó la tierra, y entonces brotó agua cristalina. Desde ese momento, miles de personas empezaron a acudir. Y lo más inquietante, enfermos comenzaron a sanar sin explicación médica. La ciencia no pudo entenderlo, pero los milagros continuaban. Al preguntarle quién era, la figura respondió: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bernadette, analfabeta, ni siquiera entendía esas palabras. Pero esa frase cambió todo. La iglesia investigó, dudó, y finalmente reconoció la aparición como auténtica. Pero el misterio sigue vivo. ¿Por qué eligió una niña pobre? ¿Por qué en Lourdes? ¿Y cómo explicar los más de 70 milagros oficialmente certificados por la medicina? Hoy, millones de peregrinos viajan a ese lugar sagrado, buscando fe, respuestas y a veces lo imposible. ¿Tú qué crees? ¿Una alucinación o un portal divino entre el cielo y la tierra? En la primavera de 1916, en Fátima, Portugal, 3 pastorcitos que cuidaban sus ovejas de nombres Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinto Francisco Marto, de 7 y 9 años, tuvieron una serie de encuentros con un ángel que se presentó como el Ángel de la Paz. El ángel les enseñó oraciones y les pidió que se arrodillaran y rezaran por la paz en el mundo. Posteriormente, el 13 de mayo de 1917, mientras los 3 niños estaban pastoreando sus ovejas en un lugar llamado Cova da Iria, cerca de Fátima, vieron una luz brillante y en el centro de la luz, apareció una mujer hermosa vestida de blanco. La mujer se presentó como la Virgen María y les pidió que regresaran al mismo lugar durante 6 meses consecutivos. Durante los siguientes meses, los 3 niños regresaron a Cova da Iria y tuvieron 5 apariciones más de la Virgen. En cada aparición, la Virgen les habló sobre la importancia de la oración, la penitencia y la conversión. También les pidió que construyeran una capilla en su honor en Fátima. El 13 de octubre de 1917, una multitud de miles de personas se reunió en Cova da Iria para presenciar la 6ª y última aparición de la Virgen. Ese día, la Virgen se presentó como la Reina del Rosario y realizó un milagro para convencer a los escépticos de la autenticidad de las apariciones. El milagro consistió en que el sol, que estaba nublado, salió de detrás de las nubes y comenzó a girar y a cambiar de color, antes de caer hacia la tierra. La multitud se postró de rodillas y comenzó a rezar. Desde entonces, la Virgen de Fátima se ha convertido en una de las advocaciones más populares de la Virgen María en todo el mundo. El santuario de Fátima, que se construyó en el lugar de las apariciones, es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo católico. La historia de la Virgen de Fátima sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo a rezar, a hacer penitencia y a buscar la conversión. ¿Sabías que María se apareció con un corazón atravesado, pero también rodeado de flores? Hoy descubrimos el misterio de la rosa mística. En la noche del 23 al 24 de noviembre de 1946, Pierina Gili, gravemente enferma, recibió una aparición de la Virgen con 3 espadas clavadas en su corazón. ¿Por qué ese símbolo tan llamativo? Era un llamado a la oración, sacrificio y reparación por las almas religiosas, por quien ha traicionado su vocación y por sacerdotes indignos. El 13 de julio de 1947, María volvió vestida de blanco, pero esta vez lucía 3 rosas sobre el pecho: rosa blanca, oración; rosa roja,
sacrificio, rosa amarilla, penitencia. Las espadas se volvieron rosas, señalando que solo la oración, el sacrificio y la penitencia pueden transformar el dolor en belleza y conversión. El 8 de diciembre de 1947, en la Catedral de Montichiari, la Virgen pidió una hora de gracia al mediodía para lograr grandes conversiones. En 1966, apareció nuevamente en Fontanelle, bendijo un manantial y pidió que se celebrara cada 13 de julio, conectando agua, penitencia y comunión como medios de purificación. Aunque hubo resistencia eclesial durante décadas, en 2019 Fontanelle fue reconocido como santuario diocesano, y el 5 de julio de 2024, la doctrina de la fe, con aprobación del Papa Francisco, dio luz verde a la devoción de Rosa Mística. El dicasterio señaló que los mensajes de Pierina no obstaculizan la fe ni la moral, y destacó los frutos espirituales reales de conversión y fidelidad a la Iglesia. Además, en abril de 2025, se bendijo una estatua de Rosa Mística en el Vaticano, junto a los jardines del Sacramento. Hoy, la Rosa Mística sigue siendo un llamado vivo de María. Ofrece tu oración, tu sacrificio, tu penitencia, y verás cómo las espadas del pecado se transforman en rosas de gracia. Que la Rosa Mística nos guíe a recordar que, a pesar del dolor, María nos muestra el camino de la paz y conversión. Amén. En 1968, en el barrio de Zeytoun, en el Cairo, Egipto, ocurrió uno de los fenómenos más enigmáticos del siglo. Frente a una iglesia copta dedicada a la Virgen María, cientos de personas aseguraron ver una figura luminosa sobre la cúpula del templo. Era la silueta de una mujer resplandeciente, con un velo blanco, que muchos identificaron de inmediato como la Virgen. La aparición no fue un evento aislado. Durante semanas, multitudes se reunieron noche tras noche para contemplar la visión. Lo más sorprendente es que no solo creyentes la presenciaron. Cristianos, musulmanes y personas de distintas religiones confirmaron haber visto la misma figura. Algunos incluso afirmaron que sanaba enfermos al instante. Lo imposible se volvió aún más real cuando cámaras de la época captaron las imágenes, dejando una evidencia única en la historia. La Iglesia copta investigó y declaró oficialmente que aquellas apariciones eran auténticas manifestaciones de la Virgen María. Hasta hoy, el misterio de Zeytoun permanece sin explicación científica. ¿Fue un milagro? ¿Una señal divina para unir a los pueblos? Lo cierto es que miles fueron testigos de la luz de la Virgen brillando sobre Egipto. Oh María, arrúllame en tus brazos como si fuera una niña. Oh María, arrúllame y dime cuánto me amas. Yo no soy digna de ti, quizás el tiempo se ha encargado de hacerme comprender lo que tú vales para mí. Oh María, María, oh María, oh María, María, oh María.
Hoy te hablaré de la verdadera patrona del mar y de los corazones sedientos de esperanza, la Virgen del Carmen. ¿Sabías que su escapulario se considera una promesa de salvación para quienes confían en ella? Quédate hasta el final y descubrirás el secreto que millones de devotos llevan cerca del pecho. La Virgen del Carmen no es un personaje humano, sino la advocación mariana, vinculada a la Orden del Carmen. Sus orígenes datan del Monte Carmelo en Tierra Santa, donde profetas como Elías contemplaron la presencia de Dios prefigurando la espiritualidad carmelitana. Sin embargo, en el siglo XIII, la tradición cuenta que María se apareció a San Simón Stock, jefe de los carmelitas en Inglaterra. En esa visión, la Virgen le entregó el escapulario, prometiendo protección y auxilio a quienes lo portaran con fe. Desde entonces, miles de peregrinos comenzaron a recorrer los caminos llevando esta insignia. Y lo más sorprendente es que siglos después, esa devoción cruzó océanos y llegó a España, México y América Latina, transformándose en ritual popular de júbilo y consuelo para marineros, campesinos y familias enteras. Este origen místico y dramático sigue emocionando a quienes lo conocen. Y lo más sorprendente es que la Virgen del Carmen simboliza la ternura maternal de María y la protección constante ante peligros físicos y espirituales. Su escapulario, pequeño paño que se coloca sobre los hombros, representa el manto de su amparo, una promesa de salvación, según la tradición. Hoy en día pescadores le rezan antes de zarpar, enfermos ruegan por alivio, trabajadores piden fortaleza para soportar las jornadas. En un mundo lleno de ansiedad, la imagen de la Virgen del Carmen, sosteniendo al niño Jesús y ofreciendo el escapulario, se vuelve faro de esperanza para familias que atraviesan crisis económicas o turbas políticas. Ahora imagina si esa misma confianza se reflejara en tu vida diaria. Cada vez que sientas temor o incertidumbre, recuerda que María, como madre, extiende su abrazo protector. Por eso, su función religiosa sigue vigente, ser consuelo y guía en medio de la tormenta. La Virgen del Carmen se ha aparecido en sueños. ¿Y si fue a ti? Muchos testimonios coinciden. La Virgen se muestra en momentos de pérdida o enfermedad, pero su mirada es paz, y su presencia un milagro silencioso. No necesitas verla para sentirla. A veces el consuelo más real es el que no se puede explicar. Ella sabe cuándo llegar, y tú sabes cuándo la necesitas. Virgen Santa, si me escuchas, ven aunque no sepa cómo llamarte. ¿Has soñado con ella? Cuéntalo en los comentarios. Puede que ese sueño no fuera solo un sueño. La Virgen del Carmen no aparece por casualidad. Si la estás viendo hoy, escúchame, quizá ella vino por ti. Desde hace siglos muchos dicen que la Virgen del Carmen aparece justo en momentos de angustia, cuando ya no hay salida, cuando nadie más responde. Ella no necesita gritar para salvarte. Solo basta una mirada, un susurro, una vela encendida y algo cambia. Su manto no es tela, es refugio. El escapulario de la Virgen del Carmen. Una vez, la orden de los carmelitas se tuvo que ir del Monte Carmelo, pero en Europa la gente tampoco los quería recibir. Entonces San Simón Stock, que era el superior de la orden, le rogaba a la Virgen que los ayudara, hasta que un día se le apareció junto con muchos ángeles con el escapulario en la mano y le dijo: el que muera con ese escapulario no va a caer al fuego eterno, el que muera con él se va a salvar. Pero además de esta promesa, también tiene el privilegio sabatino. La Santísima Virgen se le apareció al cardenal Jaime Dueza y le anunció que iba a ser papa con el nombre de Juan XXII, y luego le dijo: quiero que anuncies que los que lleven puesto el escapulario, guarden castidad y recen el oficio divino, o los que no sepan leer, que no coman carne los miércoles y sábados, y si se van al purgatorio, yo haré que el sábado siguiente a su muerte, sus almas se vayan al cielo. Actualmente el oficio se puede sustituir por la liturgia de las horas o por la abstinencia de carne los miércoles y sábados, o rezando el rosario diario. Es importante saber que no es un amuleto ni nada de superstición. Tiene 3 significados: el amor y la protección de María como madre, la pertenencia a María y la cruz de Cristo que ella nos ayuda a llevar. Es un sacramental, o sea, es un signo que nos ayuda a aumentar nuestra devoción.
Estas son las promesas que le hace la Virgen a los que viven y mueren llevando el santo escapulario. Según la tradición, Nuestra Señora del Carmen entregó a San Simón Stock en el Monte Carmelo el escapulario de la Orden y con ello, le dejó una promesa. La segunda se la dio al Papa Juan XXIII. La primera de las promesas es, el que muriere con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. La segunda de las promesas consiste en que la Virgen prometió que sacaría del purgatorio, el sábado después de la muerte, a aquel que muriera con el escapulario. Recuerda que el santo escapulario tiene que ser impuesto por un sacerdote y es un compromiso de vida, oración y de santificación en el amor de la Virgen María. Cuentan en la vida del santo cura de Ars que una chica fue a confesarse. En el momento en el que se arrodilló, el santo cura de Ars la detuvo y le preguntó: el otro día estuviste en un baile, ¿verdad? Ella, sorprendida, le dijo: sí, padre. ¿Y te fijaste que entró un joven muy peculiar que quería bailar con todas las chicas? Sí, sí, es verdad. Me fijé, me di cuenta. ¿Y no notaste algo extraño en él? En la mirada, en el porte, en la manera. La chica, viéndose penetrada por esa mirada de misericordia, de discernimiento del cura de Ars, le contó que sí, que ese chico había embaucado a todas las demás chicas, pero casualmente a ella no. El santo cura de Ars le dijo: era el demonio que había tomado forma de un joven muy atractivo para hacer pecar a todas las demás muchachas. ¿Sabes por qué a ti no te hizo pecar? Porque llevabas el escapulario de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen hizo una promesa poderosa y aún sigue cumpliéndola. El escapulario no es solo un símbolo, es una alianza con el cielo. Muchos lo usan sin saber lo que verdaderamente representa. No se trata de superstición, sino de confianza. Es como llevar una oración colgada al pecho, un sí silencioso a su protección todos los días. Madre del Carmen, que nunca me falte tu promesa ni tu amor. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Amor. Como niños a tus pies, te pedimos con fervor, por la humanidad, por la humanidad. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Amor. Que se sanen las heridas de cualquier enfermedad. Por tu intercesión, por tu intercesión. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Amor. En el día y en la noche, en cada hora y lugar. Danos protección, danos protección. Santa María, quédate con nosotros, mediadora del amor. Santa María, quédate con nosotros, que nos distes al Salvador.
Madre de Dios, Santa María, Madre de amor, como niños a tus pies, te pedimos con fervor por la humanidad, por la humanidad. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de amor, que se sanen las heridas de cualquier enfermedad, por tu intercesión, por tu intercesión. Santa, Santa María, quédate con nosotros. Santa, Santa María, mediadora del amor. Santa, Santa María, quédate con nosotros. Santa, Santa María, que nos diste al Salvador. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de amor, en el día y en la noche, en cada hora y lugar, danos protección, danos protección. Santa, Santa María, quédate con nosotros. Santa, Santa María, mediadora del amor. Santa, Santa María, quédate con nosotros. Santa, Santa María, que nos diste al Salvador. Al Santa, Santa María, quédate con nosotros. Santa, Santa María, mediadora del amor. Santa, Santa María, quédate con nosotros. Santa, Santa María, que nos diste al Salvador. Al Salvador. ¿Sabías que la Virgen María no solo era extremadamente joven, sino también una de las figuras más desafiantes de su época? Según los historiadores,
María tenía entre 12 y 14 años cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel. Para una joven de Nazaret, una aldea humilde y alejada de los centros de poder, aceptar convertirse en la madre del Mesías no fue solo un acto de fe, sino una muestra de valentía extraordinaria. En aquel tiempo, quedar embarazada fuera del matrimonio no solo era motivo de vergüenza pública, sino que podía llevar al rechazo social e incluso al apedreamiento. Sin embargo, María no dudó. Su respuesta: hágase en mí según tu palabra, es una de las declaraciones más poderosas de entrega y confianza en la historia. A lo largo de su vida, María enfrentó desafíos inmensos, desde el agotador viaje a Belén estando embarazada, hasta huir como refugiada a Egipto para proteger a su hijo de la persecución de Herodes. Acompañó a Jesús en cada etapa de su vida, incluso en los momentos más dolorosos, como su muerte en la cruz, un acto que pocos podrían soportar. Su fortaleza, fe y resiliencia la convierten en un ejemplo inspirador de entrega y amor incondicional. Una mística vio a la Virgen María repartir rosarios a muchas almas mientras les hacía este pedido. La venerable Eduviges Carboni fue una mística italiana conocida por su vida de fe y por los estigmas que sufrió durante su vida. En su diario, relató sobre una visión que tuvo después de comulgar. Vi a la Virgen con un cesto entre las manos, lleno de rosarios blancos y de otros colores. La Virgen tomaba los rosarios y los daba a las almas que se encontraban presentes para que los recen. De cada una de aquellas cuentas del rosario, bajaba una especie de agua perfumada. Los rosarios eran millares, y la Virgen los distribuyó todos. Después, volviéndose a las almas, les dijo: hijos e hijas, vosotros, con estos rosarios, podréis apagar el fuego esparcido en casi todo el mundo. Esta es el arma más poderosa. El hombre no puede encontrar otra arma más poderosa. Y, dicho esto, desapareció toda resplandeciente. Reza el rosario meditado con nosotros buscando en YouTube con las palabras: Rosario Meditado, Sacrum Cultura. ¿Te has preguntado por qué el demonio odia tanto a la Virgen María? ¿Y por qué muchos protestantes también la rechazan con tanta rabia? ¿Qué les hizo María? ¿Acaso mató, robó, destruyó? No, lo único que hizo fue traer al Salvador del mundo. Y eso, el infierno no lo perdona. Apocalipsis 12 lo deja clarísimo. El dragón se llenó de rabia contra la mujer, y fue a hacer guerra contra sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es la iglesia. El demonio odia a María porque ella le aplastó la cabeza, Génesis 3:15, porque María dijo sí, y por su sí entró la salvación al mundo. Ahora dime tú, ¿por qué razón lógica un cristiano podría odiar a la madre de su Salvador? ¿Quién siembra ese desprecio en sus corazones? ¡Piénsalo! María no es rival de Cristo, es su madre. Y si el demonio tiembla con su nombre, ¿tú por qué la desprecias? Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Si tú no lo haces, algo no cuadra en tu fe. El que ama al hijo no desprecia a la madre. El hombre más grande de la historia, Jesús, no tenía sirvientes, sin embargo lo llamaron maestro. No tenía título, sin embargo lo llamaron instructor. No tenía medicinas, sin embargo lo llamaron sanador. No tenía ejército, sin embargo los reyes lo temían. No ganó batallas militares, sin embargo conquistó el mundo. No vivió en un castillo, sin embargo lo llamaron Señor. No gobernó naciones, sin embargo lo llamaron Rey. No cometió ningún crimen, sin embargo lo crucificaron. Fue sepultado en una tumba, sin embargo vive hoy. Su reino no es de este mundo, sin embargo está en los corazones de aquellos que creen. Habló de amor y perdón, y sus palabras han transformado millones. No ofrece riquezas materiales, sin embargo lo consideramos el tesoro de nuestras vidas. No promete poder terrenal, sin embargo en su nombre los impotentes han encontrado fuerza. Aunque no dejó palabras escritas, su mensaje llenó incontables páginas. En su debilidad encontramos nuestra fuerza, en su sufrimiento nuestra salvación.
Jesús, el hombre más grande de la historia, sigue invitándonos a una historia de redención, amor y vida eterna. Su nombre es Jesucristo. Hoy vengo ante la cruz de Cristo, después de haber cruzado un largo caminar, y siento que lo necesito. Aún tengo heridas que no paran de sangrar. Si en mi vida hay un vacío tan difícil de llenar, al estar aquí contigo, sé que mi dolor se irá. Necesito volverte a encontrar y sentir que en tu cielo se funde mi mar, que mi alma se funda en tu inmensidad, para que junto a ti pueda resucitar. Haz de mí un alma nueva, Jesús. Haz de mí un alma nueva. Hoy vengo ante la cruz de Cristo. Anduve perdido y hoy te he vuelto a encontrar. Hoy vengo a ti arrepentido. Oh Cristo mío, siento que me perdonas. Como el aire que respiro, me haces falta de verdad. Siento que te necesito, mi alma en ti renacerá. Necesito volverte a encontrar y sentir que en tu cielo se funde mi mar, que mi alma se funda en tu inmensidad, para que junto a ti pueda resucitar. Haz de mí un alma nueva, Jesús. Haz de mí un alma nueva. Necesito volverte a encontrar y sentir que en tu cielo se funde mi mar, que mi alma se funda en tu inmensidad, para que junto a ti pueda resucitar.